San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 4 de Marcos. Amén. Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 35 hasta el verso 41. Amén. Vamos a leerlo de forma alternada. Todo el que pueda hacerlo en voz alta, por favor, me ayuda. 4:35 de Marcos. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este maravilloso culto, Señor, y por esta maravillosa hora en que nos tienes congregados en este lugar, tu casa de adoración. Gracias, Dios mío, porque hemos dispuesto nuestro corazón, nuestra vida para llegar aquí, Señor, porque creemos que tú habitas en este lugar, sabemos que habitas en este lugar y que estás dispuesto, Señor, a hablarnos una vez más en esta noche a través de tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que tomes mi vida y me uses para bendición de tu pueblo, Dios amado, aquí reunido, y que tomes a mis hermanos, Señor, y abra sus sentidos espirituales para que puedan comprender hoy el mensaje de tu palabra, Señor, y sea de edificación para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Puede sentarse, dele la gloria a Dios, que es todopoderoso. A su nombre, bendito sea Dios. Alabado sea Jesús. Cuando usted le pregunta a cualquier persona quién es Jesús, la persona sencillamente por academicismo responde: Jesús es el Hijo de Dios. Algunos, incluso mucho más religiosos, responden: Jesús es el Hijo de María y José. Jesús es el Hijo de la Virgen María, dicen otros. Pero muy pocos pueden comprender realmente quién es Jesús o quién era Jesús. Bendito sea Dios. Ahora, cuando Jesús comenzó a predicar en la tierra y cuando de hecho comenzó a mostrarse, porque como lo he dicho últimamente, Jesús nació y creció como cualquier persona. Era un judío promedio. De hecho, intentaba decirle a los hermanos en cierta ocasión: a Jesús, o Jesús no es como lo presentan en las películas, alto, fornido, ojos verdes, cabello lacio y largo, hombre bien parecido. Si Jesús hubiese sido así, ¿usted no cree que Jesús hubiera llamado la atención? Pero a Jesús en ningún momento se le resalta en la Escritura por su aspecto físico. Así que Jesús en el aspecto físico no llamaba para nada la atención. Era un hombre común y corriente. Alabado sea el Señor. Pero en los cuadros usted lo mira así. La gente se hace una idea de que al Jesús ser el varón perfecto, pensaban que tenía que ser perfectamente o físicamente perfecto también, con la estatura de un hombre ideal, con el cabello de un hombre ideal, con los ojos de un hombre ideal. Pero Jesús no era así.
Es más, hasta lo pintan con las manos tiernas y delicadas. Pero Jesús, estoy seguro que tenía tenía las manos de un hombre trabajador, porque desde muy pequeño fue instruido por su padre terrenal José en el arte de la carpintería. Y seguramente Jesús no era flojo. Seguramente Jesús en ningún momento tenía que estar José detrás de él para que le ayudara en una u otra labor. Así que Jesús era un hombre del común, pero siendo un hombre del común, se destacó por muchas cosas que normalmente en la Escritura y que normalmente en un culto no se predica, no se habla de esa faceta de Jesús. Del Jesús que trabajaba con sus manos, del Jesús que se sintió cansado en un momento dado, del Jesús que tuvo hambre, del Jesús que tuvo sueño, del Jesús como hombre, como ser humano, cómo lo vieron los que estaban a su alrededor, los que se criaron con él, cómo lo verían los hijos de María y José, sus hermanos o sus medio hermanos, cómo lo verían a Jesús, como el hermano ejemplar, seguramente que sí. Y Jesús seguramente fue un muchacho estudioso, alabado sea el Señor. De hecho se resalta en la Escritura que a los 12 años, los padres, después de buscarlo por un rato, lo encontraron en el templo. Y no solamente escuchaba a los sacerdotes, sino que dice la Escritura que también les enseñaba. Abría la Escritura y les enseñaba a los 12 años a los escribas y a los fariseos que estaban allí, a los sumos sacerdotes. Les enseñaba. O sea, fue un muchacho, un joven, un hombre adulto ejemplar. Bendito sea el Señor, a su nombre. Pero cuando comenzó a mostrar su ministerio, mucha gente comenzó a seguir a Jesús por las razones equivocadas. Por ejemplo, en cierta ocasión, después de lanzar tremendo mensaje, tremendo sermón, de predicar largo rato, se dio cuenta de que la gente estaba cansada. Se dio cuenta de que la gente estaba hambrienta. ¿Qué hizo? Tomó unos panes, tomó unos peces, los multiplicó y les dio a comer de eso. Y dice la Escritura que sobraron, de lo que sobró, recogieron 12 cestas, 12 canastas. Bendito sea Dios. Tremendo milagro. Y la gente comenzó a seguir a Jesús y levantó paralíticos y sanó enfermos, limpió leprosos. Entró en la casa de pobres, comió con los pobres, estuvo con pecadores, pero también estuvo en casa de ricos. Es decir, Jesús en ningún momento hizo acepción de personas. Cuando entró a la casa de de Zaqueo, que era un hombre adinerado, un hombre rico, todo el mundo se maravilló y decían, pero ¿cómo este hombre entra en casa de gente pecadora? Pues lo hizo. Y cuando Jesús le llevaron a la mujer adúltera, Jesús no tuvo ningún problema en dialogar con esa mujer que era pecadora. Jesús no tuvo ningún problema en dialogar y estar cerca de los leprosos, tampoco. A su nombre. Él no tuvo problema en ningún aspecto. Así que fue un hombre ejemplar, pero mucha gente comenzó a seguirle por los milagros. Tiempo después de que él multiplicó los panes y los peces, él iba de camino y de repente hizo un alto en el camino y miró hacia atrás y cuestionó a la gente y les dijo, es que ustedes ahora me siguen porque un día les di panes y les di peces. Los exhortó duramente, porque no es la intención de Jesús que le sigamos por lo que Él nos pueda dar materialmente hablando. No es esa la intención. Jesús quiere que le sigamos porque realmente le hemos reconocido como Hijo de Dios y como el único que pudo proveer para nosotros la salvación de nuestra alma. A su nombre. ¿Quién dice amén? Esa es la razón por la cual tenemos que seguir a Jesús. Y siempre que Jesús predicaba, imagínense, si uno predica aquí, en una escuela dominical o en un culto, y parece que no fuera nadie, después que uno se baja del altar, queda cansado, imagínense a Jesús, que le tocaba predicar a voz en cuello, porque no había estos aparatos en esa época, a muchísimas personas. Me imagino a Jesús quizás gritando en un lugar alto, tratando de levantar la voz, de pie quizás. Después de salir de allí, imagínense lo cansado que estaría Jesús, lo extenuado que estaría Jesús, y no tenía aire acondicionado. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Así que en muchas ocasiones
Después de que Jesús le predicaba a la gente, dice la Biblia, se apartaba en un lugar a solas, a veces con sus discípulos. ¿Sabe a qué se apartaba? A orar. A veces se apartaba a conversar con los suyos, a enseñarle cosas de manera abierta como no se la podía enseñar al resto de la gente. Y en esta ocasión que leímos, en este pasaje que estamos compartiendo, Jesús, después de predicar, después de hacer milagros, después de compartir con la gente, le dijo a los muchachos, recojan todas las cosas que nos vamos para el otro lado del río. Seguramente seguir haciendo la obra misionera, pero ya era de noche. Imagínense, después de hacer todo eso, Jesús estaba cansado. Allí encontramos a Jesús como hombre, un hombre que se cansaba. A su nombre. Así que Jesús no tenía un cuerpo que no se dolía. Porque algunos intentan justificar que Jesús pudo con el pecado porque el cuerpo de Jesús era un supercuerpo. Eso no es así. Si así fuera, no nos hubiera podido justificar a nosotros. Pues estaría diciendo la palabra de Dios, esfuérzate para entrar al reino de los cielos, porque no tendría caso. Tendría Dios que darnos un cuerpo como el de Él para que pudiéramos vencer el pecado. Su cuerpo era igual a nuestro cuerpo. ¿Cuántos lo creen? De carne y hueso. Alabado sea Dios. Así que aquí Jesús estaba cansado. Entró y se dispusieron al otro lado del río, al otro lado del mar, perdón. Y cuando iban, dice la Escritura que se levantó un gran viento en el mar, una gran tempestad, y se anegaba la barca. Y Jesús se fue a un lugar aparte a dormir. Imagínense el lado que estaría. Ya era de noche y se fue a dormir. Tanto así que a pesar de que había una tempestad, Jesús seguía durmiendo. Cuando uno está cansado se rinde profundamente y no se da cuenta de lo que está pasando. Pero lo curioso del caso es que los hombres que iban allí, que eran sus discípulos, van donde Él y le despiertan. En otro evangelio dice, Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Si lo miramos a Jesús como hombre, teníamos que preguntarnos, pero bueno, ¿por qué fueron donde Jesús? ¿Qué profesión tenía Jesús? Un carpintero. Sus discípulos, la mayoría de ellos fueron llamados pescando. Eran pescadores de profesión. Ellos sabían secularmente más de la navegación que Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que los expertos en la navegación estén yendo a un simple carpintero para que los ayude en un momento como ese? Si Jesús hubiese sido un hombre que no hubiese discernido en ese momento lo que estaba sucediendo en el corazón de sus discípulos, les hubiese dicho, bueno, ¿y yo qué? ¿Y por qué me llaman a mí? Ustedes son los pescadores. Combátanse ustedes solo con eso. Pero yo le pregunto, ¿cómo miraré a usted a Jesús hoy si allí se le hubiesen ahogado 2 discípulos? Si el evangelio dijera en este momento que Pedro y Juan se ahogaron, ¿cómo miraría usted a Jesús? Dígame, si Mateo dijo, no, y se le ahogaron los discípulos, ¿y ya? Pero llamaron a Jesús. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? ¿Qué tal? Pero la pregunta sería, ¿lo estaban llamando realmente porque le identificaban como hijo de Dios? ¿O sencillamente lo estaban llamando porque sabían que Él tenía de alguna manera potestad y poder para sacarlos del problema? Bendito. Eran discípulos de Jesús. Ya habían hablado con Jesús. Habían comido con Jesús. Habían caminado con Jesús por muchos días. Habían visto los milagros de Jesús y escuchado el mensaje del gran maestro. Y aquí se pone en evidencia que a pesar de que andaban con Él, todavía no eran capaces de identificar por qué Jesús tenía tanta potestad de tantas cosas. A su nombre, a su nombre. Bendito sea el Señor. Y dice la Escritura, usted lo leyó, que Jesús reprendió al viento y le dijo al mar, calla. ¿Por cuánto tiempo hemos estado caminando con el Señor? ¿Cuántos milagros no hemos visto de Jesús? ¿Cuántas señales? ¿Cuántos prodigios? Alabado sea el Señor. ¿Cuánto tiempo, cuántos años tengo de estar detrás del gran maestro? Pero posiblemente hasta estos días le he seguido
por lo que he visto. Le he seguido por mis necesidades. Le he seguido por lo que Él me ha dado, físicamente hablando. Pero posiblemente todavía no identifico en Él al Dios que me dio la salvación. Y Jesús vino al mundo y murió por nosotros para que hoy usted y yo estuviéramos en este lugar. Amén. Esa fue la salvación que nos vino a dar Jesús. Alabado sea el Señor. Cuando Él hizo ese milagro, cuando el viento cesó y el mar enmudeció, se decían nosotros, bueno, ¿y quién es este? ¿Se da cuenta? Todavía no sabían quién era Jesús. ¿Quién es este que hasta el mar y el viento le obedecen? Pues ¿quién era? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. De tal manera que cuando Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, allí estaba el Hijo como creador también. Así que la naturaleza misma identificaba en Jesús a su creador. La naturaleza misma identificaba en Jesús aquel que tenía poder para mandarlos a callar y tenían que obedecer. Y son cosas sin escucha. El viento no oye. Pero allí estaba Jesús dando muestra de que Él era el creador y que Él podía someter a voluntad cualquiera de las cosas inanimadas que hay en la naturaleza. Ahora traigámonos a la vida espiritual. Si somos cristianos y estamos siguiendo al gran maestro, es posible que cuando se levanten las olas, los vientos, el mar nos quiera ahogar, quizás clamamos a Él como el que puede salvarnos del problema, pero nos olvidamos de que ese es el que puede proveer más que la solución al problema, la salvación del alma. A su nombre, a su nombre. Y alguien escuchaba decir, hay mucha gente que tiene muchos años en el evangelio y no es salva. Y parece cosa extraña, pero así es. Y no es salva. Porque han aprendido a vivir en el evangelio por los milagros, por las señales, por los beneficios que Jesús nos da, pero no identifican en Jesús el Salvador de sus almas. No han entregado su corazón a Cristo. Y hay muchos ejemplos en los que Jesús, después de sanar a una persona, le dijo, tu fe te ha salvado. Porque algunos sí le identificaban. Como aquel hombre que iba clamando, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ese hombre identificó en Jesús un Salvador. Bendito sea Dios. Mucha gente identificó en Jesús un Salvador. Zaqueo identificó en Jesús un Salvador. A su nombre. Por eso él le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Vio en su corazón que le estaba identificando como Salvador. En cierta ocasión, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen allá afuera? ¿Qué dicen allá afuera que soy yo? Que ese es el Cristo. Y dijeron, no, unos dicen que es Elías, otros dicen que es Jeremías, y otros dicen que cualquiera de los profetas. Y dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Porque a Jesús le interesa saber lo que piensa usted y lo que pienso yo. Allá afuera la gente puede pensar muchas cosas. La gente puede creer muchas cosas. Pero ¿qué piensa usted de Jesús? ¿Qué pienso yo de Jesús? A su nombre. A su nombre. De pronto lo vemos como el subsidio Familias en Acción, ¿verdad? Usted sabe que ese subsidio lo ve la gente como un salvavidas ahí de... Está embolatado, recibo la luz, paganos, ahí va la luz. ¿Cierto? Pero no identificamos en el que proveyó la salvación para nosotros. A su nombre, a su nombre. El martes decíamos, preguntarse, bueno, pero ¿por qué fulano de tal que era cristiano? ¿Por qué murió en tales y cuáles condiciones? ¿Por qué una niña de 12 años muere en un accidente de tránsito, por ejemplo? ¿Por qué un varón de Dios en cualquier momento se estrella en una moto y se mató? Y uno puede comenzar a juzgar a Dios y decir, Dios es injusto. Pero un hermano decía muy sabiamente, ¿y dónde está escrito en la Biblia que un cristiano tiene que morir de forma elegante? ¿Dónde? ¿O usted cree que Pedro murió de forma elegante? No, Dios hace como Él quiere. Dios es soberano de la creación. Y en ocasiones Dios permite situaciones en la vida de un cristiano, y créame que en Dios nada pasa por casualidad.
siempre que algo pasa y a la vista de los hombres parece ilógico, Dios tiene un plan con eso que sucedió. Y alguien está recibiendo por eso que sucedió. Alguien está siendo tratado por esa forma en que tal o cual persona murió. Algún propósito tiene Dios. Claro está, no podemos exceptuar esos casos en los que hay personas que padecen porque o cayeron en pecado, o sencillamente no se sometieron a la disciplina de Dios, o Dios le dijo por allí no y la terquedad lo llevó por ese camino. Y bueno, pero igual Dios hace como Él quiere. Amén. Bríndele un aplauso al Señor. Entonces miren la preocupación de los discípulos allí. Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús no le gustó esa actitud. Jesús se levantó y reprendió al mar, pero le dijo, pero ahí, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? En otras palabras, Jesús recriminó en ellos el hecho de que habiendo visto tantas cosas hechas a través de Jesús o por Jesús, todavía ellos siguieran sintiendo miedo estando Jesús con ellos. Su nombre. Tenían miedo. Ahí la Biblia no resalta, pero vamos a suponer, o vamos a creer que estaba tranquilo. Puede pasarse, aquí está el maestro. ¿Quién dijo miedo si el Señor está con nosotros? Vamos a suponer el caso de que alguien sí identificó a Jesús y dijo, pero ¿qué puede pasarnos? Y si nos pasa, bueno, es la voluntad de Dios. Porque si Jesús está con nosotros, dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. O sea, a veces no hay falta de fe. A veces nos ahoga el problema. La situación nos absorbe, nos oprime el mundo por falta de fe. Dios nos ha dicho que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, lo recibiremos. Bueno, tenemos que aclarar también que siempre que pidamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, si estamos en problemas, si estamos en situaciones difíciles, tenemos que orar a Dios, pero tenemos que creer que quien puede solucionarnos el problema es el Señor y nadie más. Ahora, siempre le he dicho a los hermanos, usted haga lo que le toca hacer a usted. Amén. Que tiene que hacer trámites en tal parte, hágalo. Que tiene que llevar papeles, hágalo. Que tiene que movilizarse de un lado para otro, hágalo. Haga lo que a usted como hombre le toca hacer. Lo que no pueda hacer, déjeselo a Dios. Señor, yo hice lo que me tocaba, te toca a ti ahora. Porque no puedo más allá de esto. A su nombre. ¿Usted cree que esa gente no luchó con el mar? ¿Cree que esa gente no se pusieron las pilas para sacarle el agua a la barca? Yo creo que sí. ¿Cree que muchos no oraron allí, clamaron a Dios? Sí. Hasta que alguno dijo, pero si allá está Jesús, búsquenlo. Ojalá cuando el problema nos visite, primero del Señor. Amén. Y que aunque Jesús parece que estuviera dormido, aunque Jesús parece que no estuviese oyendo nada, la Escritura dice que antes de que salga la palabra por nuestros labios, ya Él la conoce. Amén. ¿Qué es lo que nos falta a veces? Fe. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Llénate. Vamos en ese acabar que es la iglesia en este caso. ¿La iglesia tiene problemas? Claro que tiene problemas. Si no tuviéramos problemas, ya estaríamos en los cielos. ¿Situaciones difíciles? Por supuesto que sí, y gloria a Dios por eso. ¿Que se va a levantar el mar? Se va a levantar. ¿Que se va a levantar el viento? Se va a levantar. Pero si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siempre que le identifiquemos como Salvador, el Señor va a responder por nuestra necesidad. El Señor va a responder ante nuestras situaciones, ante nuestros problemas. Amén. Pero recuerde, no es por lo que Él nos da, es por lo que Él es. Bendito sea el Señor. Hombres de poca fe. Después que habló al mar, enmudeció. Y tuvo que hacer silencio. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando dice uno de los escritores bíblicos, alguien me dice cuál es. Acerquémonos pues al trono de la gracia. Hebreos, ¿verdad?
confiadamente. Y otro dice, porque es necesario que el que se acerca a Él, o sea, a Dios, crea que le hay. Amén. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Creer es la clave. Tener fe es la solución, es la fórmula. A su nombre. Los discípulos, después que sucedieron todas esas cosas, después que Jesús se levantó incluso de la tumba, tuvo que presentarse delante de ellos, y dice la Escritura, porque a veces al hermano Tomás, al discípulo Tomás, a veces nomás lo señalamos a él, pero resulta que todos fueron incrédulos. Lo que pasa fue que Tomás fue el que dijo, si yo no meto el dedo en su llaga, yo no lo creo. Pero todos los demás eran incrédulos también. Como el que lo dijo, cuando Jesús se presenta delante de ellos, les reprende su incredulidad, dice uno de los evangelistas. Y el otro entonces aclara y dice, y llegó donde Tomás y le dijo, mete tu dedo en mi llaga. Y no seas incrédulo, sino que creyente. Entonces Jesús nos ha hablado sobremanera. ¿Qué falta para recibir? ¿Qué falta para poder nosotros vivir confiadamente? Fe. Amén. Usted va en el vehículo, ore a Dios, llénese de fe. Amén. Va en la motocicleta, va de camino a pie, ore, llénese de fe. Allí está el Señor. Bendito sea Dios. Está en una clínica enfermo, ore a Dios, llénese de fe, que ahí está Dios. Bendito sea Jesús. Le falta, tienes que hacer de alimento, de dinero, ore a Dios y llénese de fe, que Dios está allí. Y coma usted ese día o no coma, Cristo sigue siendo el Salvador. Amén. Y Dios sigue siendo Dios. Y Dios seguirá pidiendo de nosotros fe. A su nombre. A su nombre. En la Escritura encontramos, por ejemplo, que hubo hombres que murieron siendo pobres y eran hombres de Dios y ganaron. Que murieron siendo millonarios y eran hombres de Dios y ganaron su alma. Dios no tiene que darnos a todos de todo. No. Y como he dicho en ciertas ocasiones, hay cosas que Dios le dará al hermano Julio que sabe que a mí no me las puede dar. Él lo conoce. Amén. Pero debo seguir mirando a Cristo con fe. Amén. Y habrá cosas que me dará a mí que no le dará al hermano José. A su nombre. Pero Cristo sigue siendo el Salvador y debo seguir mirando a Cristo con fe. Amén. Es pues la fe, ayúdeme, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bendito sea Dios. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la dificultad, no importa que se esté anegando la barca, diga al Señor, tú eres mi Salvador. Amén. Y no importa lo que pase. Llega un momento que el Señor, aparente estar dormido, se va a levantar y va a decirle al mar y al viento y al problema, mudece, tiene que retroceder. Amén. Pero que Dios no reprenda nuestra incredulidad, nuestra falta. Amén. Colóquese de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta noche por su palabra. Señor, te doy gracias, Dios, por tu santa y bendita palabra que hemos leído y conforme me has ayudado, Señor, la he expuesto aquí a tu pueblo reunido. Señor, te pido que más allá de las palabras, Señor, haya disposición. Dios mío, mirarte con ojos de fe. Que nuestro corazón se llene, Señor, de fe para acercarnos cada día más a ti. Que no importa la condición física, económica, de salud, no importa cuál sea la situación por la que estemos pasando, Señor. En cualquier instancia reconocerte como Dios, para que nos puedas reconocer como tus hijos. Dios, gracias, Dios mío, por Jesucristo, tu Hijo, al cual proveíste, Dios, para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tomara el lugar que nosotros debíamos tomar, pagar el precio que no podíamos pagar, y se hiciera, Dios, fiel hasta la muerte y muerte de cruz, para que por su preciosa sangre hoy nuestra alma fuese redimida, limpiada del pecado, justificada ante ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque creemos que aunque vamos en esta barca que es tu iglesia, y aunque el viento se levanta, aunque el mar, Señor, se quiere levantar, Dios mío, y volcarnos y anegarnos, Dios mío, creemos
que tú eres grande, fiel y poderoso para reprender el problema, la dificultad, la necesidad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Señor, y conforme a tu voluntad, a cada uno aquí presente, Dios. Mira aquel que vino enfermo, aquel que está agobiado en su salud, Señor. Si es tu voluntad, en el nombre de Jesús de Nazaret, sánale ahora. Llévate toda opresión del cuerpo, toda infección, toda inflamación, toda fiebre, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que tu pueblo hoy, Señor, reciba sanidad por tu gracia, por tu gloria, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Mira aquel que por mucho tiempo, Señor, ha cavilado, Señor, ha vivido en dos aguas, en dos pensamientos, Señor, que hoy pueda aumentar su fe, que hoy pueda, Señor, decidirse a seguirte, que hoy pueda poner plena confianza en ti, Señor, y, aleluya, reconocer en Jesucristo, su único Salvador, y desde este momento empezar de nuevo, Señor, a buscarte, a seguirte, a servirte, a poner todo a disposición para hacerte fiel. Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu pueblo pueda regocijarse día y noche en tu presencia, Señor, y aunque hayamos hecho una petición y no se cumpla de manera inmediata, nuestra fe siga diciéndonos, allí está Dios. Nuestra fe sigue diciéndonos, allí está el Señor. Nuestra fe sigue diciéndonos, Él te escucha, Él te responde conforme a su voluntad. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén.